Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro, su programa de todos los domingos a las 7 de la noche por ATV+. Mi nombre es Oscar Díaz y los acompañaré la siguiente hora en vivo y en directo. Son las 7:28 de la noche. Recuerden que el programa se repite luego. Ahora, me dicen que esta noche, después del programa, no se va a dar la repetición a las 9, sino más tarde, porque hay un debate municipal, lo cual es estupendo. Les recomendamos estar en sintonía, obviamente, del grupo ATV, tanto ATV como ATV+, para ver este importante debate. Bien, vamos a empezar de plano, porque tenemos varias cosas para ustedes, con nuestro segmento Datos Duros. Conversamos con los amigos del IPE, del Instituto Peruano de Economía, para que pudiésemos mostrar en dos láminas cómo está la salud de nuestro país en los últimos meses. Y bueno, el resultado es que la salud es algo así más o menos precaria, como una mala tomografía, una tomografía que nos dice que no estamos muy bien. Y vayamos con la primera lámina, señor director. Hay una suerte de ambiente tóxico. ¿Por qué? Porque los conflictos sociales alrededor de la minería se han incrementado significativamente a lo largo del último año. En agosto, amigos de Tierra Adentro, se registraron 68 conflictos mineros activos a nivel nacional. Este, lamentablemente, es el número más alto de los últimos 5 años. Segunda lámina para redondear el mensaje. El PBI está algo alicaído, así es. El aumento de la conflictividad social está paralizando parte de la actividad minera en el Perú. Entre enero y julio, según lo que nos muestra este cuadro interesantísimo del IPE, el PBI del sector minero acumuló un retroceso de 3.2% respecto al año pasado. En resumen, el crecimiento del PBI minero, estamos hablando, ha sido negativo en 7 de los 13 meses de la gestión del gobierno de Pedro Castillo. Esto no es broma, es algo que hay que tomar en serio. Y estos datos del IPE, de datos duros, nos permiten presentarles la primera entrevista del programa. Y la primera entrevista llega, como siempre, gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bueno, y la primera entrevista es con una persona que conozco hace buen tiempo, es extranjero, brasileño para más datos. Ricardo Porto ha sido hasta hace muy poco gerente general de Nexa Resource Perú, donde estuvo 5 años a la cabeza. Ha sido presidente, además, del Foro de Tecnología e Innovación Minera del Expomina Perú de este año. Y por lo tanto es un gran conocedor del sector internacional minero y por eso lo hemos invitado hoy al programa. Buenas noches y bienvenido, Ricardo. Buenas noches, un honor, un gusto estar acá contigo. Para mí es el gusto. A ver, vayamos a nuestros temas. Esta semana el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, advirtió que el próximo año la inversión pública sería de 0. Pero peor aún, dijo que este año la inversión privada cerraría en 0. ¿Cómo están viendo los inversionistas extranjeros esta situación? Mira, la cuestión de inversión extranjera, y ahí en especial, por supuesto, la inversión minera, eso es una realidad mundial. O sea, en los últimos 5 años, los ingresos de la minería están creciendo, pero aún así los ingresos, los dividendos también generados por la minería, las utilidades, pero aún así las inversiones están bajando. ¿Y por qué esto? Básicamente por 2 motivos. Primero, porque no hay proyectos clase mundial tan potentes o porque los hay, existen, pero no se logra ponerlos en marcha. Entonces, eso es un tema central hoy, el momento que vivimos. O sea, tenemos una oportunidad increíble. Es muy probablemente en los últimos 20 años no vivimos un momento de la economía tan positivo para el sector minero y aún así lo que vemos, la realidad es que las inversiones no están poniéndose en marcha y muy probablemente vamos a tener un déficit de producción minera en algunos años. Claro.
Y de eso vamos a hablar ahora en esta entrevista. Ahora, la semana pasada tuvimos en el programa una entrevista exclusiva con la jefa para Latinoamérica, la jefa de Fitch Ratings, la calificadora, muy importante, Kelly Bisset-Tom, quien ratificó que la macroeconomía peruana es la que goza de mejor salud o la segunda de mejor salud en Latinoamérica, pero que sin embargo, ante nuestra pregunta, dijo ella que esto no era suficiente para preparar al país, por ejemplo, frente a otra pandemia, frente a una crisis climática, etc. ¿Qué opinas tú sobre esa opinión de Fitch Ratings? No, perfecto. Bueno, primero, sin duda, Perú es un ejemplo, es un benchmark, como hablamos, para cuestiones económicas. Perú siguió una economía bastante ortodoxa los últimos 20 años y sin duda es... mirando la realidad de los países sudamericanos, Perú es un ejemplo a ser seguido. Pero reaccionar a una crisis mundial, ¿cuántos países pueden? No sé, 10, 20. ¿Y cuáles son? Los países que tienen espaldas largas, que tienen ahorros, que tienen una economía diversificada. O sea, estoy de acuerdo con esa posición. Y creo que todos los países necesitan ahora más que nunca, después de pasar por algo que nadie estaba preparado, como fue la pandemia, necesita realmente ver la economía como la única manera que tenemos de reaccionar frente a algo que nadie estaba preparado. Déjame darte un ejemplo que estoy absolutamente seguro que tal vez aterrice un poco el tema. Estoy seguro que las comunidades aledañas, las comunidades vecinas, a las operaciones mineras tuvieron una reacción a la pandemia mejor que las otras comunidades. ¿Y por qué? Porque tenían ahí una ancla fuerte. Entonces, lo que los países tienen que buscar es exactamente eso, tener a través de la economía esa ancla que pueda pasar por momentos difíciles como puede pasar, como puede suceder en el futuro. Tienes toda la razón. Es más, en este programa, que siempre tú sabes, pasamos reportajes porque estamos recorriendo diferentes zonas del Perú. Una de las cosas que hemos encontrado, que ha encontrado nuestro equipo que recorre el país, es que efectivamente la pandemia ha sido paliada, digamos, gracias a la presencia de estas empresas. Y hoy incluso tenemos un reportaje que también lo incluye. Ahora, todas las semanas, como tú sabes, y nuestros televidentes también, informamos con José González desde Wall Street que, por ejemplo, la demanda de cobre es realmente imparable. Puede tener su subida, bajada de precio normal, pero la demanda es imparable. Ahora, esto impulsado además por la crisis energética, sí, ¿no es cierto? Y parte también incluso por lo de Ucrania. Ahora, Nexo Resource, que tú has gerenciado por 5 años, pertenece al conglomerado, por ejemplo, Votorantim de Brasil, y sigue apostando por el Perú. ¿Tú crees que en general las empresas de capitales extranjeros seguirán invirtiendo en el sector minero peruano a pesar de la incertidumbre política? Estoy seguro que sí. Estoy absolutamente seguro que sí. Creo que perdemos una oportunidad porque, sin duda, cuando pasamos por momentos de más incertidumbre política, como estamos pasando, de alguna manera, todos quedan más cautos y tal vez ahí algunas inversiones que estaban planificadas pueden de alguna manera posponerlas hasta entender mejor el momento político. Pero el tema central para mí es, un gobierno lleva 5 años, un proyecto minero lleva 50. O sea, cuando miramos desde la etapa de exploración minera hasta el cierre de mina, 50 años. O sea, las empresas no pueden planificarse simplemente por un tema político, y sí con la visión de Estado. Y el Estado peruano sigue siendo un Estado que se debe apostar. Aunque con todas las crisis que estamos viviendo, puede percibirse que el Estado sigue siendo un Estado estable. Y ese es el tema central para un inversionista. Me sonreía cuando decías esto porque efectivamente recuerdo una conversación que tuve, no voy a decir los nombres, una reunión privada con importantes empresarios mineros en la época entre la primera y segunda vuelta de la elección de Ollanta Humala. ¿No? Y todos querían cortarse las venas, igual que ahora con lo de Castillo. Y entonces yo les decía eso, es decir, señores, ustedes están muchísimo antes que Humala, debe estar muchísimo después. Entonces, si ustedes achican su visión a Humala, y hoy diría a Castillo, van a perder el norte. O sea, si hay un negocio que ve el bosque y no el árbol, es el minero, y tú eres minero. Sí.
Ahora, dicho esto, en la próxima década, Estados Unidos va a aumentar su importación de cobre de 57 a 67%. Es algo grande en muy poco tiempo. Y por ello está decidido, lo ha manifestado Biden, a apoyar a las empresas americanas para que inviertan en minería. ¿No es esta, y en particular en cobre, y entramos al tema del cobre, sí, ¿no es esta una oportunidad inmensa para el Perú? Sin duda. Una cosa es muy importante que todos sepan, que todos entiendan. Eres alguien activo en términos ecológicos, quiere mejorar el mundo, sí, quiere. Entonces, hay que saber que la mejoría del mundo va a pasar por la minería. O sea, la economía cero carbón, cero net zero, como quiera llamar, va a pasar necesariamente por la minería y en especial por el cobre. ¿Por qué? Porque distinto de los otros metales básicos, cobre es más difícil encontrar. Y tenemos la suerte y la gran oportunidad de Perú tener una posición en cobre que es una posición única. Una posición en cobre, una posición logística, una posición que puede ponerlo realmente como un gran player, un gran jugador en ese nuevo momento. Como hablé antes, vemos la posición de minería para los próximos 20 años de una forma muy buena. Pasamos ahora los últimos 2 o 3 meses viendo los precios de metales subiendo y bajando muy volátiles, pero subiendo y bajando dentro de un rango mucho por encima de lo que teníamos hace 2 años. Y eso va a seguir. O sea, la demanda, como comentaste, que Biden llamó la atención para esa demanda, para el crecimiento de la economía verde en Estados Unidos, va a necesitar cobre y diría que esos números son incluso números chicos en relación a la realidad que vemos. Entonces, sí, es una gran oportunidad y es una gran oportunidad de pasar a ser un player importante de nuevo en la economía verde. Ese para mí es un tema importante. O sea, ¿quieres apoyar la economía? Claro. ¿Quieres apoyar la ecología? Sí. Entonces tenemos que encontrar una manera de desarrollar minas buenas, con bajo impacto ambiental, un buenísimo impacto social, y esto es el eje central de la minería del futuro que empieza hoy. Claro, cuando hablabas de las subidas y las bajadas, por ejemplo, de los precios, es absolutamente normal. Pero para que el público entienda, por ejemplo, es como las subidas y bajadas en una encuesta de opinión pública, como por ejemplo ahora para las alcaldías o para las regiones. Lo que no importa si subieron 1 punto, 2, le importa cuál es la tendencia. Y en el caso del cobre, la tendencia es hacia arriba. No hay forma. Tenía que caer un meteorito, que Dios quiera no pase, para que pare la demanda. O sea, la demanda sigue creciendo. Y en ese sentido, yo te conozco ya a buen tiempo y siempre he encontrado en ti, como inversionista, además extranjero, una visión siempre positiva, preocupada. Sí. Nadie dice que estamos en el mejor del mundo. Distinta a algunos empresarios con los que yo hablo y que están seriamente sumidos en una tremenda depresión. ¿Qué consideras tú importante para mantener ese optimismo? Mira, hace 9 años que trabajo con Perú, hace 5 años que vivo en Perú y realmente tengo una visión más optimista de una forma general que veo a veces algunos de mis pares. Entiendo su posición, entiendo su relación, incluso la relación emotiva que tienen con todo lo que está pasando. Pero la verdad es que cada problema que tenemos también es una oportunidad. Yo sé que es una terminología común, pero es verdad. O sea, la verdad es, cuando se pone más difícil explorar cobre, la primera cosa que pasa, utilizando cobre de nuevo como un ejemplo, es los precios suben. Y es aún más atractivo invertir en cobre. Y, por supuesto, es aún más atractivo y va a generar más utilidades, más ingresos, más impuestos. O sea, se puede con esto generar una oportunidad social que para mí es única en Perú. Entonces, por eso prefiero ver y percibir que sí hay un reto, y es un reto
pasasse os números de conflitos sociais, os conflitos sociais em Peru não somente estão incrementando, pero não estão cessando, que é o que mais me preocupa. Me preocupa menos ter conflito, me preocupa muito mais quando escuto e vejo e participo de conflitos que han passado 2, 3, 6, um ano e não chegam a um acordo. Isso para mim é um tema central e isso para mim desde o ponto de vista de inversionista, sim, os inversionistas se põem muito mais cautos com esse tipo de situação. Mas de uma forma geral, o cobre está cá. De uma forma geral, a economia peruana nos últimos 20, 25 anos foi um exemplo para a região. Temos uma logística buena desde Perú. É um hub logístico que podemos chegar a Estados Unidos. Con todas nuestras limitaciones. Con todas las... Y ya va a salir en 2 años, creo, 3, el puerto de Chancay, que es muchísimo más grande que el del Callao. Y el Perú es un hub. Entonces ahora va a tener un superpuerto. Así es. Entonces no hacerlo es una locura. Essa é a minha maneira, ou seja, de ser um pouco mais optimista. Estou absolutamente, eu conosco todos os retos, os cuellos de botella. Também me quedo fastidiado muitas vezes com o que vejo, que nos impide de impulsar mais. Pero, de novo, mi reto como ejecutivo é, bueno, essa é a realidade. Então, como manejamos a partir desta realidade? Como gestionamos sabendo que é assim que temos que trabalhar? Ou seja, temos que ser expertos em trabalhar nesse cenário. Ahora, los conflictos sociales. Ya no hay que convencer a nadie ni hay que ser un genio para darse cuenta que los conflictos están paralizando a la minería. Lo hemos graficado al inicio, pero realmente hay abundante información. ¿Qué le falta a tus colegas? ¿Qué le falta a los mineros para enfrentar decididamente o con mayor eficiencia esa conflictividad? Ya sabemos que el Estado no está, menos este Estado con este gobierno. Yo he hablado con varios empresarios y me dicen, ya nos han dicho, ustedes vayan solos, nosotros no vamos a poner un policía ahí. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Infelizmente, la participación del gobierno sin duda es uma questão importante para o governo é o árbitro de qualquer conflito social. Então, a curto prazo, sem dúvida, a participação do governo é muito importante. A largo prazo, o que vejo que já existem muitas mineiras com essa visão é realmente ter uma visão. Eu escutava isso antes, que era, bueno, não podemos reemplazar o governo. Por supuesto que não. Nenhuma mineira, nenhuma empresa tem que reemplazar o governo. Pero necessitamos entender que temos um rol importante para coordenar os atores. O governo central, o governo local, as comunidades, entender as necessidades. E isso passa a ser, sem dúvida, das habilidades mais importantes. Eu escutei há 2 semanas e me quedei sumamente impressionado com esse comentário de um grande inversionista brasileiro, falando lo que para ele são os 3 ejes de inversão mineira. E o último era exatamente ESG, em inglês, ASG, ou seja, temos que ser expertos na questão ambiental, na questão social, na questão de bom governo corporativo. Então, eu creio que o que estás falando e entendo sua visão, creio que de alguma maneira é uma transição o que estamos vivendo. Fuimos por muito tempo um setor que miraba 100% la cuestión. A la operación. A la operación. Y además que decía, porque yo tengo, bueno, en esto también muchos años con Viceversa Consulting, decían, bueno, lo nuestro, un famoso minero me dijo, Oscar, nosotros somos picapiedreros. Yo le dije, oye, ojalá yo picara esas piedras con cobre, con oro, con plata, con plomo. Pero, digamos, pero le decía, por eso contraten a gente que sepa del tema social. Ustedes no tienen por qué saberlo. Y el mundo ha cambiado, pues. Mucho. Exatamente. Eu diria hoje que os mineiros têm que ter em suas competências, em suas habilidades mais importantes, tanto a geologia, tanto a engenharia de mina, como também a questão social. E, de novo, ou seja, sem querer reemplazar o Estado, mas entender que estamos vivendo um governo que está apoiando muito pouco, quase nada, para a solução dos conflitos. Se de alguma maneira não intervenimos, vamos a tener los resultados que has presentado hace poco. No, y además hay una realidad que también ha cambiado en este tiempo, que
que seguramente tú como yo, con nuestros caminos paralelos, hemos visto crecer la minería en el mundo. Y es que el discurso ambientalista, si bien hoy es carne para todos, ya no es un discurso ambientalista antiminero. Ahora es el discurso, lo que pasa en las Bambas, lo que pasó en Guajón en su momento. O sea, ya es, ¿sabes qué? Show me the money. O sea, yo también quiero que me caiga algo, ¿no? Porque claro, el Estado no está, no es por culpa de los mineros, el Estado no está, pero ante esa realidad, ¿qué haces si no hay Estado? Ese es el tema central. O sea, lo que existe, o sea, no vamos a hablar de minería, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de una realidad. La realidad es, hay una brecha social. Punto. E é impossível pensar que vamos a desenvolver uma economia sostenible e negócio sostenible no meio da pobreza. De alguma maneira, a comunidade aledanha tem que ter os resultados do desenvolvimento mineiro. E a verdade é que, mirando hacia atrás, aunque existen exemplos muito buenos, de uma forma general, a percepção das comunidades é que ellos no ven los beneficios de la minería. Por muchos años, el sector minero decía, ok, pero estoy pagando mis impuestos y así es como puedo contribuir. Exacto. Perfecto. Ahora tenemos que ir más allá. Ese es el tema central. Total. Es un tema central en Perú, pero es un tema también donde hay minería. Exacto. Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Última pregunta, ya me dice el director que nos ganó el tiempo, pero creo que hemos conversado varias cosas interesantes. Has sido, como dije al principio, 5 años gerente general de una de las empresas más importantes mineras en el Perú, Nexa Resort, de un grupo también muy importante, Votorantim. A pesar de la situación política peruana, ¿piensas quedarte en el Perú? Sí, seguro que sí. Y porque eso fue gracioso, porque cuando empecé a hablar con mis pares que estaba saliendo y lo que iba a hacer mis próximos pasos, les decía, mira, quiero quedar en Perú. Y la gente quedaba sorpresa con mi decisión. Y para mí está muy claro, yo como ejecutivo tengo que estar donde exista demanda para mi trabajo. Y yo creo, estoy absolutamente seguro, que los próximos 10 años en Perú y en minería van a ser años muy, muy positivos. O sea, tenemos que crear esa nueva minería y quiero ser parte de eso. Entonces, como brasileño, que además me encanta Perú, tengo hijos más peruanos ya casi hoy. te hemos adoptado. Sí, claro. Bueno, y es lo que quiero hacer. Bueno, qué mejor mensaje de optimismo. Tú sabes que este programa lo que trata es eso, ¿no? Nosotros le decimos a los televidentes, si quieren escuchar los audios de Jennifer Paredes, ¿no? de Carolina López, este no es el programa, ¿no? Acá lo que queremos es hablar de las cosas que realmente van a decidir el futuro de las familias del Perú, no de los mineros del Perú, de las familias, porque ¿quiénes trabajan en las mineras? ¿Los robots? No, las personas. Muchas gracias por tu presencia y mucha suerte y espero tenerte obviamente nuevamente en el programa. Muchas gracias una vez más y buenas noches a todos. Muchas gracias. Bien, nos vamos entonces amigos, nos vamos a la pausa con la bolsa de trabajo y regresamos con mucho más en Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, como ustedes saben, este programa es realidad gracias a Viceversa Consulting. Viceversa Consulting es una empresa que tiene 22 años atendiendo a empresas de todo el mundo. Y vamos a presentarles hoy, al cumplir sus 22 años, la nueva web de Viceversa Consulting. Ahí está, muy bien. Esta es Viceversa Consulting, ¿no? Que tiene 2 décadas sirviendo y atendiendo a empresas de 20 países del mundo en 5 continentes. Cuando ustedes ingresen a la web van a ver las 4 grandes líneas de servicio de Viceversa, ¿no es cierto? Hemos visto medio ambiente, asuntos sociales, seguridad y salud ocupacional, todos temas claves para el desarrollo de los proyectos mineros, petroleros, energéticos y en general también. Como podemos ver aquí, bueno, todo esto lo muestra, pero abajo, miren ustedes, en la parte izquierda, que está la palabra Translate,
que, si la puede mostrar, señor director, allí aparecen 3 banderas. Ustedes ahora pueden ingresar a la web de Viceversa y pueden traducirlo de inmediato a 3 idiomas, al chino, al inglés o al portugués. Si hacemos clic, por ejemplo, en el inglés, vamos a ver cómo inmediatamente toda la página web se convierte al inglés. O sea, es súper moderna. Otro detalle de esta nueva web de Viceversa Consulting es que al lado derecho, como ustedes ven, el icono verde famoso, el WhatsApp. ¿Quién vive sin un WhatsApp? Nadie. Bueno, ustedes pueden comunicarse a partir de hoy con Viceversa Consulting si quieren algún tema, algún servicio relacionado con los temas sociales, ambientales, comunicacionales, de seguridad y salud ocupacional. Y nada, solamente entran por WhatsApp y todos los días del año, los 367 días del año, día y noche, van a poder escuchar, van a poder comunicarse con nosotros directamente. Para terminar esto, ahí ven más abajo, por favor, el equipo de expertos. Ustedes quieren conocer, porque son personas de carne y hueso, quienes forman parte del equipo de Viceversa. Bueno, ahí están, aparecen los consultores dentro y fuera del Perú que forman parte del equipo de Senior Partners o directores de nuestra empresa. Y finalmente, si bajamos por favor ya para terminar, bueno, obviamente también está conectado al programa Tierra Adentro. Ustedes pueden ver noticias ahí, lo más importante del programa. También pueden visitar el podcast de Cara y Sello que hacemos todas las semanas con Juan Carlos Ruiz y José González y por supuesto noticias del sector. Y finalmente, más abajo, ya para terminar, pues nada, la visión, misión, están también nuestros, más abajo por favor, nuestros partners, las empresas e instituciones dentro y fuera del Perú. Y finalmente, que es otro detalle de la modernidad ahora, pues nada, pueden geolocalizar nuestras oficinas propias en el centro empresarial El Nuevo Trigal. Ahí estamos hace 10 años de los 22 y estamos listos para, obviamente, atenderlos. Ahí vemos cómo esta maravilla que antes no existía, pues ahora nos permite llegar con absoluta facilidad. Ya no hay que ver planos ni nada, uno entra al celular y ahí llegó. Bueno, eso es todo lo que quería contarles y de inmediato vamos a presentarles el reportaje de hoy que llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Bien amigos, el pueblo de Aspitia en Mala, al pueblo de Aspitia se le conoce como el Balcón del Cielo por sus bellos paisajes. Muchos de ustedes deben haberlo visitado. Justamente allí en Mala se desarrolla con éxito un proyecto minero. Esta es su historia, la historia de la convivencia con sus habitantes. A tan solo 2 horas de Lima se encuentra Mala, uno de los 16 distritos de la provincia de Cañete que gracias a su clima privilegiado cuenta con cultivos de manzana, plátano y uvas. Tierra Adentro llegó a este refugio ideal de quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad para conocer cómo viven sus pobladores el día a día. Muchos han dejado el trabajo de construcción, de agricultura, de pesca, porque ya no hay. Ahora tenemos un sustento económico para poder llevar a nuestros hogares y eso ayuda económicamente a toda la población de Mala, como a nosotros mismos como trabajadores de la empresa. Don Carlos se refiere a la compañía minera Condestable, que se dedica a la extracción del cobre desde hace 60 años y parece haber encontrado la clave de la convivencia armoniosa entre minería y agricultura. Acá podemos observar a menos de 1 kilómetro están las presas de Relave, a 1 kilómetro tenemos las minas y no tenemos ninguna afectación medioambiental. Este es un terreno árido y en estos arenales es donde hemos empezado a sembrar. Pueden observar acá, por ejemplo, unas plantaciones de uva. Estas plantaciones de uva tienen ya aproximadamente 12 años. También el riego es un riego por goteo, en donde se utiliza el mínimo de agua. También de fertilizantes casi 0%. Es un producto prácticamente sano, ¿no? Desde el 2013, Minera Condestable pertenece al grupo Southern Peaks Mining y desde entonces este importante proyecto minero cercano a nuestra capital ha creado mayores oportunidades de desarrollo en la comunidad. Una minera genera desarrollo, al generar desarrollo genera oportunidades de trabajo. También por parte de la minera que tenemos en Mala, ellos también capacitan, orientan, tanto en el sector agrícola, ellos tienen sus programas también que trabajan. Es así que en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para garantizar una producción
producción y crecimiento económico responsable, los maleños participan activamente del programa Faenas Ambientales y Urbanas, que no solo brinda trabajos temporales a pobladores en situación de vulnerabilidad, sino que también buscan que ellos mismos sean generadores de sus propios ingresos. Y este programa de faenas ambientales vienen y cuidan a los animales y aprenden cómo tratarlos, cómo alimentarlos. Y muchos de ellos les nace el interés y llevan y replican estos establos en sus casas. Esta es una visión de la empresa, que las comunidades recobren esa identidad del trabajo agrícola, trabajo ganadero, y así tengan una mejor forma de vida. Pero los jóvenes de la zona también son parte de la preocupación de Minera Condestable, y por eso la empresa promueve ideas de negocio a través de talleres productivos y módulos de formación laboral dirigido a la juventud, que es la más afectada por la escasa oferta de puestos de trabajo. Ahorita hemos tocado nosotros las puertas a la compañía minera, que es una empresa privada, la cual tenemos por cristalizar un convenio, muy aparte del apoyo que estamos recibiendo para que las alumnas realicen sus prácticas. A ellos se les capacita y luego se les ubica en un puesto de trabajo con las prácticas preprofesionales. Gracias a Dios trabajamos con la mina en el sentido de prestamos servicios de alimentación cuando hacen ellos obras sociales. Nosotros estamos presentes ahí y eso nos ha ayudado mucho a nuestra economía, porque aquí tenemos también gente que trabaja, chicos de Mala, que viven de esto. A través de sus campañas sociales que realiza, tanto con los anexos de San Marcos de la Guada, Calicanto, también nos hacen pedidos de canastas para fiestas, para aniversarios, para club de madre, vaso de leche. Ellos son los que nos solicitan, ¿no?, a través de canastas o víveres y nosotros los proporcionamos. Sin embargo, fue en tiempos de pandemia del COVID-19 cuando la compañía minera se convirtió en una luz de esperanza para apoyar la atención de la emergencia sanitaria en Mala. Que en todo el Perú no había, y también aquí era una gran complicación. Sin embargo, gracias a un aliado estratégico muy importante como es la Minera Condestable, pudo implementar una planta de oxígeno a través de las coordinaciones, de la creación de la necesidad de parte del sector salud y de manera totalmente articulada. Y como la salud hoy en día es una prioridad, las campañas de limpieza para reducir la propagación de diferentes enfermedades se ejecutan a diario como parte de un compromiso social. En Mala no sufrimos en ese aspecto que estén las basuras acumuladas en cierto sector. No, acá las compactas salen todos los días, pero hemos necesitado el apoyo también de la minera en ese sentido, que nos abastecían de combustible para nosotros poder llegar a abarcar a todos los anexos. Sin duda, la clave de una coexistencia armoniosa es saber escuchar al otro. Tocamos las puertas y en ese sentido mandamos proyectos, ¿no?, a la compañía minera para que nos pueda hacer todo el toldo, ¿no?, de este patio, ¿no? Y gustoso, ¿no?, trabajaron. Henry Ford decía que juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Y eso es justamente lo que se respira al sur de Lima, donde la empresa privada, las autoridades y la población han encontrado la fórmula que permite promover juntos el progreso del Valle de Mala. Justo lo que hablamos en el primer bloque con Ricardo Porto, ¿no? También en este caso la minera ayudó a enfrentar el COVID. Pero este reportaje es otra muestra de que no solamente es posible la convivencia entre la minería y la agricultura, sino el crecimiento de ambas juntas en paralelo. Felicitaciones a la compañía minera Condestable y por supuesto a Southern Peaks Mining Perú por ese trabajo. Y esperamos tener más oportunidades para mostrar lo que están haciendo en diferentes zonas del Perú, donde además tienen también proyectos. Y con esto nos vamos hasta Nueva York. Gracias, como siempre, a GCG Advisors. GCG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, y ya estamos enlazados en directo como todos los domingos, en vivo, con José González, Managing Partner de GCG Advisors. Buenas noches, José, como siempre. Buenas noches, Oscar, un placer. Vamos de frente a nuestros temas. Si bien la inflación norteamericana no subió, al parecer, esta semana, algunos analistas piensan que esta se amplió y se atrincheró. Mientras que, por el contrario, las tasas de interés más bien podrían sí subir después de que se reúna la FED el 20 de septiembre, es decir, pasado mañana.
¿Cómo leemos esta situación, José, que de primera impresión resulta preocupante? Es correcto lo que dices, Oscar. Si bien la inflación anualizada de agosto en los Estados Unidos se dio 0.2%, comparada a la de julio, es decir, cerró en 8.3% comparada a 8.5% en el mes anterior y 9.1% en junio, fue amplia, persistente y atrincherada. Como dijo CNBC, la gasolina bajó 10.6%, pero subieron los arriendos, los alimentos y los cuidados médicos, con lo que se llama el food at home. El supermercado subió 13.5% en el año. ¿Esto qué está generando? Que los operadores y analistas de Wall Street esperen que las tasas del Fed Funds, el Fed Funds es el interbancario, el overnight, lo que se prestan los bancos para encajar en 24 horas anualizado, pueda subir hasta el 1%, como señalas este 20 de septiembre, llevando las tasas de interés bases del 0 al 3.5%. Esta tasa de interés base funciona como una cascada y ya el mercado lo que ha dicho la Fed es que quiere llegar a una tasa terminal del 4%, pero el mercado está creyendo que puede llegar al 5%. ¿Cómo va a funcionar eso, Oscar? Si a 2.5, que es el nivel actual, veremos cuánto sube la tasa esta semana, las hipotecas promedio están en 6%, a 4 estarían en 9.6% en los Estados Unidos después de haber estado en un punto más bajo de 2.3%. Wow. Las tasas al consumo llegarían al 25%, que es la tasa de usura. En Estados Unidos no se puede prestar por encima del 25%. La tasa del bono del tesoro a 10 años, que venía a niveles de bajo del 2%, 5.5%, y las tasas de bonos corporativos de 7 a 9%. Subirían las tasas de los mercados emergentes basadas en los del bono del tesoro a 10 años y el retorno de la deuda peruana que paga 8.23 podría pagar 13.12%. ¿Qué dice Goldman Sachs en esta circunstancia? Acaba de reducir su proyección de crecimiento para el próximo año a 1.1%, en línea con el 1% del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasó con el cobre? Tenemos que vivir, como hemos mencionado, y como decía tu primer invitado, obsesionados con el cobre. Cayó 4% con el anuncio de la inflación y se ha mantenido muy volátil, como decía él, en una banda muy baja, pero a la caída. Interviene la cotización del cobre, en particular los metales en general, que el aumento de las tasas de interés norteamericanas fortalecen el dólar, y todos los metales se cotizan y el petróleo en dólares, lo cual hace siempre que que bajen sus cotizaciones en los mercados de futuros. Sí, sí, claro. Ya nos estamos convirtiendo en casi en el programa del cobre, pero con toda razón, en realidad. Siempre mencionamos algo interesante y nuestro invitado corroboró totalmente lo que venimos diciendo aquí desde que empezamos el programa. La segunda pregunta tiene que ver con Ucrania, pero termina teniendo un impacto económico. Y es que esta semana Ucrania, al parecer, recuperó terreno en una contraofensiva absolutamente inesperada, al punto que en Rusia empiezan a cuestionar el liderazgo de Putin. ¿Cómo afecta esto a la crisis energética y finalmente al incremento o no la proyección de la demanda de los metales? Es correcto, Oscar. La visita inesperada la semana pasada del presidente Zelensky a Izium confirma lo que se habían reportado el gobierno ucraniano, que han recuperado 6.000 kilómetros cuadrados en las zonas de Kharkiv y Kherson, lo cual no solo ha acelerado la OTAN, sino que ha generado que prácticamente más de dos decenas de líderes municipales rusos pidan su renuncia o su interpelación. Y esta semana que acabó también en Samarcanda, en Uzbekistán, Putin se reunió con Xi de China, Modi de la India y Erdogan de Turquía. Xi expresó preocupación por la crisis en Ucrania. Modi le dijo que la era actual no era para la guerra y Erdogan urgió acabar con la guerra y optar por la diplomacia. Biden advirtió este domingo en 60 minutos el programa de televisión norteamericano que el uso de armas nucleares por Putin en estas circunstancias era extremadamente peligroso, y ya reportan desde Rusia que los resultados de agosto en términos de venta de petróleo se van a ver afectados por los embargos petroleros a Rusia. Ahora, ¿qué sucede? El gas en Europa subió 31% y bajó 22% en solo 2 días, manteniéndose por encima del nivel anterior, que está a 188% por encima de los niveles de hace un año. ¿Va a caer Putin? Difícilmente. ¿Se va a acabar la guerra? Difícilmente. Alemania anunció la semana pasada
que toma el control, una nacionalización temporal de las refinerías de Rosneft, luego que en abril hiciera lo mismo con las operaciones de gas de Gazprom. Hay que recordar que en julio el presidente Macron de Francia nacionalizó Electricidad de Francia para asegurar el suministro de energía e invertir con fondos públicos en energía verde. Considera Francia que la energía nuclear y el gas son verdes. Italia está haciendo lo mismo con Enel. Hay una iniciativa legislativa en España para hacer lo mismo y Alemania está considerando el rescate de Uniper, que es la distribuidora de gas en Alemania. España, Italia e Inglaterra están anunciando tasas extraordinarias sobre las ganancias de las empresas eléctricas. La crisis no acaba, sino que más bien se prolonga. Muchas noticias, muchos cambios en el mundo y gracias a este contacto con José González estamos totalmente en día todos los domingos en Tierra Adentro. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo, José González. Y bueno, y con esto nos vamos a la segunda y última pausa del programa, obviamente con nuestro segmento de Pasa Comercial Volver al Futuro. ¿Saben ustedes en qué año Estados Unidos va a crear una nueva ciudad digital, una mega ciudad en realidad, con 53 millones de personas? Bueno, sépanlo de inmediato y luego regresamos con la entrevista del cierre. Bien, empezamos el último bloque del programa con la entrevista del cierre que, como siempre, llega gracias a Lavalier. Bien, para la entrevista del cierre tenemos hoy a Cristina Luna del Pozo, directora de Comunicaciones y Redes de Viceversa Consulting. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día de la importancia, lo que ven ahí el título, del entrenamiento de voceros. Pero para que entiendan de qué estamos hablando, miren este video de un candidato mexicano a una diputación en Guanajuato. Miren y escuchen. La impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal, a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también, para que todas las personas tengan una vida digna y una plena certeza y seguridad jurídica personal y patrimonial. En Guanajuato trabajaremos para establecer cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Gracias. Bueno, o sea, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Acá hablamos del pollo, el pollo está vivo, el pollo está muerto, no hay plagio, es copia, etcétera. O sea, vamos, pero eso nos permite hablar con Cristina y empezar a hablar de nuestro tema. Para poder enfrentar con éxito en entrevistas en prensa, radio, televisión, la primera pregunta, Cristina, ¿es suficiente definir cuáles son los mensajes claves que deben ser transmitidos por el vocero? No, Oscar, se necesita mucho más. Los mejores voceros en el Perú son aquellos que se entrenan permanentemente, ¿no? Hay cosas que tienen que venir efectivamente en el guión, en los mensajes, pero hay que entrenar. Los voceros tienen que ser entrenados porque son parte de sus derechos. Los derechos de los voceros incluyen esto. Ahora, ¿quiénes? Es una pregunta que me hacen permanentemente. ¿Y quiénes deben ser? ¿El candidato presidencial solamente? ¿Solo el presidente de directorio? ¿Quiénes en una organización o institución pública o privada deberían llevar el entrenamiento de voceros? Es una pregunta, como tú dices, que constantemente nos hacen y definitivamente cualquier persona que tenga un tipo de comunicación con los stakeholders debe ser entrenada. A veces se piensa solo el presidente de directorio, pero los voceros tienen una línea. Hay voceros técnicos, hay voceros políticos, hay el máximo vocero y todos deben ser entrenados porque estamos en tiempos de crisis. No sabes en qué momento te va a tocar enfrentar las cámaras. Exacto. Y hablando de eso, tenemos el otro video de, miren ustedes a este señor Beder Camacho, no sé si lo vieron todos, cuando improvisa una conferencia de prensa, él muy confiado, muy autosuficiente, en las puertas del Palacio,
le preguntan sobre cuestionamientos y esto es lo que responde. Mi trayectoria profesional lo conocen mis amistades, lo conoce mi familia. Yo tengo mi conciencia limpia. Yo tengo mi conciencia limpia. Disculpa, yo tengo mi conciencia limpia y estoy acá para trabajar por el país y para trabajar por todos los peruanos. Bueno, claro, el hombre parecía seguro de sí mismo, tenía su libreto, pero bueno, se le malogró el libreto porque, claro, no se puede improvisar. Ahora, ¿por qué es tan importante, Cristina, esto lo hemos hablado mucho, que este entrenamiento de voceros no solamente sea teórico, sino práctico? Sinceramente es porque los periodistas somos entrenados en la universidad para sacar a cucharadas lo que el vocero a veces no quiere decir. Entonces es importante porque a veces también nuestros gestos, nuestro lenguaje no verbal, nos vende. Los periodistas estamos en cancha, tenemos un entrenamiento constante y sabemos justamente cómo sacar esta información. Es por esto que es necesario. Aparte, hay modos. El periodista de prensa escrita es totalmente diferente de prensa radial, absolutamente diferente de prensa digital y obviamente de televisión. Claro, claro. Y ahora, claro, por lógica consecuencia, quienes dictan estos talleres, como pasa en Viceversa Consulting, no pueden ser solamente pues, teóricos, analistas de semiótica, ¿no es cierto? No. Escritores de libros, y no, gente que puede haber escrito libros perfectamente, por supuesto, pero además ha estado encima del caballo, o sea, en prensa, en radio, televisión. Sí, en Viceversa tenemos un staff grande de periodistas que conocen y saben cómo entrenar a voceros, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Que creo que esto es especialmente importante porque los periodistas tenemos diversas formas de entrevistar, ¿no? En conferencias de prensa, a la salida de un evento, donde ahí creo que es mucho más complicado, en un estudio como en este, donde hay tachos de luces, hay muchas cámaras, o de repente uno a uno con un periodista de prensa escrita que te deja de cierta forma cerrar tus ideas. Entonces es bueno que seas entrevistado por diversos periodistas. Ahora, pero un tema delicado también cuando se tiene que ver con entrenamiento de voceros es que algunos se preocupan por el tema de confidencialidad. Sí. Es decir, ¿cómo darles esa tranquilidad de que ese entrenamiento va a mantenerse justamente en un ámbito privado, es solo para ellos, para que estén listos? Esa es una de las grandes preguntas que a veces sobre todo nos hacen los presidentes de directorio. ¿Qué tanto yo puedo exponerme como persona a dar información hasta personal que pueda ser utilizada en otro momento en tu contra? Bueno, eso depende también quién tú contrates, ¿no? Viceversa tiene más de 20 años en el mercado y eso te da una señal de por qué estamos ahí, ¿no? Contratar a personas en específico, sí, es bueno, pero tú no sabes qué tanto vaya a filtrarse. Entonces, bueno, siempre tener una tú a tú con una empresa. Claro. No vamos a decir nombres, pero sí conocemos, creo que es bastante público, conocemos personajes que han hecho entrenamiento de voceros y que lo publican al día siguiente, ¿no? Es más, después los dicen en sus redes sociales, lo comentan. Yo entrené a Pepe Cayo, Dios mío, sí. que es algo justamente una regla de oro, que no se puede hacer eso. Casi es un secreto de confesión, ¿no? En el entrenamiento de voceros, tú vas a ver las fallas del vocero, entonces no tienes por qué estar comentándolos. Es como si tu doctor presentara tu historia clínica al público. No se hace. Buen ejemplo. Ahora, este gobierno, Cristina, es un desastre de comunicación. Nunca he visto algo parecido en mi vida. Estos personajes ¿tienen solución en un entrenamiento o digamos hay un límite para ese entrenamiento? Yo creo que no todas las personas están capacitadas para ser voceros. O sea, primero que viene por un examen de conciencia. Yo estoy capacitado para ser voceros, tengo problemas de comunicación interpersonal. Ok, no lo tengo. Siguiente paso, el área de comunicaciones me ve a mí listo como para hacerlo. Hay que tomar en cuenta que muchas áreas de comunicaciones dicen, yo hago mi media training hacia adentro, mi entrenamiento de voceros es hacia adentro, pero eso tampoco es bueno, porque como todo en la vida, uno no se ve bien si estás vestido tú solito hasta que te ves en el espejo. El entrenamiento de voceros es el espejo que te permite ver justamente tus errores, tus fallas, pero todo arranca por un examen un poquito personal de saber cuáles son tus limitaciones. Claro, y en ese sentido, retrocedo a la pregunta que te hice antes, claro, no es que solo debe ser entrenado, llevar ese taller de entrenamiento de voceros el máximo directivo, porque puede ser que ese máximo directivo va a ser un talento en minería, petróleo, energía, en data, lo que sea, pero es pésimo comunicando o proyecta mal, digamos, ¿no? O no tiene empatía.
o de repente no conoce la realidad local y de repente el jefe de operaciones es la persona idónea para en ese momento dar esa entrevista porque conoce todo el detrás de cámaras. O de repente es una persona que recién ha llegado al puesto y no tiene todo el background de la empresa, o de repente ha cambiado de sector económico. Entonces, por eso, dentro del entrenamiento de voceros se hace una evaluación de voceros. La persona que la empresa tiene todas las ganas que salga, está capacitada para salir, tiene la voluntad para salir, necesita ser más entrenado, porque a veces se le entrena al vocero una vez y no, o sea, nos damos cuenta y decimos, necesita un segundo entrenamiento o hasta un tercero. Exacto. Y en ese sentido, antes que se nos escape, ¿qué tan importante es el lenguaje corporal? Porque claro, tú puedes tener un excelente libreto y tu cara dice todo lo contrario. Recuerdo una entrevista a PPK, ¿te acuerdas la famosa que hizo con 7 colegas muy reconocidos? Y el hombre estaba petrificado frente a cada pregunta, era una cosa terrible, fue lo peor que hizo. Bueno, los periodistas sentimos el miedo, ¿no? Entonces te das cuenta cuando una persona está incómoda, te lee el lenguaje verbal, tú puedes estar diciéndole, eres un ladrón, y de repente tú estás así y sin querer asientes, porque es tu tic. O de repente tienes una muletilla que viene y tú dices todo el día sí, 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 y de repente te dice sí, pero no. Entonces el periodista dice total, blanco pero negro, arriba pero abajo. Entonces sí hay que afinar esas cosas, ¿no? Definitivamente la vocería es una carrera que debe iniciarse desde los temas técnicos, porque hay temas técnicos que sí deben manejar los técnicos sí o sí, y poco a poco ser entrenados, y eso también ahora es muy utilizado por recursos humanos, y por eso también las personas, los voceros, piden que se les entrene, porque como te decía al comienzo, esto es parte de sus derechos. Antes que la reputación de la empresa, que es súper importante, es la reputación de la persona, porque también ahora es un activo comunicacional, lo que hablábamos la otra vez. Claro. Y una cosa que me decías el otro día, me parecía súper interesante, es que no se trata, para que no se confunda, no se trata de que este entrenamiento de voceros, por ejemplo de Viceversa Consulting, te convierte en un conductor de un programa. No. Básicamente es para mejorar tus habilidades, para saber cómo es, digamos, la mecánica del periodismo, pero también para mejorar tus exposiciones, porque finalmente ante stakeholders, por ejemplo, imagínate en Chalhuahuacho, en cualquier zona de Perú, el hacer este entrenamiento es una ayuda también para eso. Definitivamente, porque hay muchos voceros que piensan que saben mucho, que es correcto, pero hablan en complicado. Y la persona que está al costado no necesariamente es un experto. Es más, no muchas personas son expertos en lo que ellos, justamente por eso lo han convertido en CEOs o gerentes generales, sino todos podríamos ser CEOs o gerentes generales. Entonces, ellos tienen que aprender a traducir la información abundante e importante que tienen en mensajes claros y sencillos para que todos podamos entenderlo. En resumen, Cristina, ¿qué es lo más importante del taller de entrenamiento de voceros que dicta hace 22 años Viceversa Consulting? Yo creo que lo que hacemos nosotros es proteger, blindar la reputación del vocero, convertirlo en un activo no solo para la empresa, sino también un activo personal, y los cuidamos bastante para que sepan qué cosas deben mejorar para que estén ok para salir justamente a los medios de comunicación. Perfecto. Bueno, quedó claro el mensaje, espero, para los amigos televidentes, sobre todo para los empresarios, ejecutivos, funcionarios y hasta políticos, ¿no? Y para que no hagan los papelones que hemos visto ahora. Podríamos pasarnos horas pasando estos incidentes y estos accidentes. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Quédate conmigo para despedir el programa, como siempre, amigos, con la frase hoy de José Saramago. Miren qué interesante. La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. José Saramago. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Esperamos sinceramente que les haya gustado. El lugar, ATV+. El día domingo, hora 7 de la noche en vivo, y el programa es Tierra Adentro. Había hablado yo que después había el debate, no, es el próximo domingo, perdón, estoy corriendo a veces. Pero los espero el próximo domingo a esta hora. Muchas gracias y como siempre digo, Oscar Díaz les agradece y les dice hasta el próximo domingo, si Dios quiere.